Entonces respondió Job y dijo: oídme atentamente mi palabra y al menos dadme consuelo. ¿Verdad? Primero, ponga atención a lo que estoy diciendo, a ver si entiende. Y segundo, por lo menos trate de consolar en vez de condenar. Oídme atentamente mi palabra y al menos dadme consuelo. Toleradme y yo hablaré. Y burlaos después que haya hablado. ¿Verdad? Si se van a burlar, allá ustedes se burlarán después, pero primero déjenme hablar. Toleradme y yo hablaré, y burlaos después que haya hablado. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? ¿Verdad? Es como diciendo, ¿por qué usted me habla a mí del mal de hablar mal si yo no estoy hablando a nadie? ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que Sofar dijo? El que se deleita en su paladar y que después se convierte en veneno lo que se come. Le dice, ¿pero acaso yo estoy hablando de alguien? Estoy hablando de mí mismo, es mi sufrimiento. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? ¿Verdad? Es como diciéndoles, ¿cómo no me voy a angustiar? No ve cómo estoy. ¿Qué esperan? Que esté saltando de un pie, todo lleno de llagas. ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme, espantaos. ¿Verdad? Eso mismo, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar yo feliz? No están viendo. Miradme, espantaos. Y tapaos la boca con la mano. ¿Verdad? Que se puede ver como de cuando uno ve algo demasiado sorprendente. Que, qué cosa más vacilona, ¿verdad? Que sea tan común como para que esté escrito. Y tápese la boca, ¿no? No, pues ya se le abre la boca de la sorpresa, pero no la puede cerrar, entonces la tiene que tapar con la... Qué vacilona, ¿verdad? Y por otro lado es como diciendo, cállese, deje de hablar así como lo está haciendo, tápese la boca antes con la mano, si no puede hacerlo con la voluntad, ¿verdad? Con la fuerza, dominio propio, de quedarse callado porque es lo correcto. Miradme, espantaos y tapaos la boca con la mano. Aún yo mismo me horrorizo al acordarme, y el temblor estremece mi cuerpo. Imagínense qué feo, ¿verdad? Solo de acordarse de cómo estaba, de cómo se veía al espejo y... ¿Por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen sus riquezas? Vean cómo yo, por lo que está sufriendo ahorita, es capaz de ver otra perspectiva que sus amigos no habían visto aún, porque como dije, como humanidad estaban en inmadurez. Y muchas veces lo que nos hace crecer o hacernos maduros son las pruebas que experimentamos en la vida, ¿verdad? Cuando uno llega a adquirir experiencias es porque ya le han pasado cosas. Entonces uno le dice a los jóvenes, no haga eso porque mira qué feo lo que le pasa a uno. Y ellos, ay, es que usted es tonto, es que yo soy joven, yo puedo todo. Y yo, no, se lo dije. Entonces, ¿por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen sus riquezas? Su linaje se robustece ante su vista. Entonces, como dije, lo que dice Sofar en el capítulo anterior parece ir en contra de lo que está diciendo ahora Job. Pero en realidad los dos tienen razón, simplemente son dos perspectivas diferentes. Si uno ve todo desde el aspecto terrenal, Sofar está equivocado. Si lo ve eterno, tiene razón. Porque no importa que toda la vida de un hombre, aunque dure 120 años, sea puro gozo en este mundo, en pecado, en la eternidad 120 años no es nada. Pero Job lo está viendo desde el punto de vista terrenal, porque él está en la carne y está sintiendo el dolor. Y dice, pero ¿por qué yo veo que ese rico está bien si es malo? Y yo aquí acabo de perderlo todo, hasta mis hijos y mi salud, sin haber hecho nada negativo, como ese otro y aquel otro y aquel otro. ¿Por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen sus riquezas? Su linaje se robustece ante su vista. También, ¿verdad? Por si algo, ahí vemos una relación que es clara a través de toda la escritura y que tristemente los impíos de la doctrina de la prosperidad se aprovechan para torcer y hacer que la gente suelte dinero. Pero sí hay una clara relación entre la palabra prosperidad y también la riqueza, ¿verdad? Obviamente prosperidad puede ser de todo tipo, pero una de las que
principales es las riquezas, el tener en abundancia. El problema es que, como lo hacía Zofar, lo hacen como si fuera algo directo y exacto, que si usted es bueno tiene plata, si es malo no tiene plata. Ahí está el error, porque la escritura dice Yahweh enriquece, Yahweh empobrece, y otro montón de cosas al respecto. Pero si hay una relación, lo que representa las riquezas materiales, la riqueza espiritual. Por eso la sabiduría y el conocimiento son más valiosos que el oro y la plata. Ajá, súper viejos. Y algunos dicen que hasta pueden, según ellos, ¿verdad? Hoy en día hasta pueden cambiar de cuerpo, cambian la conciencia y todo, y siguen. En el caso de David Rockefeller, cuando murió ya se había hecho 4 o 6 trasplantes de corazón, algo así andaba ese hombre ya. Imagínense cuánta gente había muerto para que él siguiera viviendo. Y yo dudo que la gente haya muerto naturalmente si él necesitaba el corazón. Su linaje se robustece ante su vista, y sus descendientes están delante de sus ojos. Job perdió a sus descendientes, 10 de sus hijos los perdió, murieron, ya no estaban ante sus ojos. Pero ve al impío y tiene ese montón de hijos y todos bien, y robustos, saludables. Sus casas están libres de temor, ningún azote de Elohim viene sobre ellos. Como nosotros tememos a Yahweh, bendito Yahweh, no debemos tenerle miedo a nada. Pero como tememos a Yahweh, el enemigo busca tratar de asustar con miedos del mundo, de problemas que pueden suceder. Mientras que los impíos, por su rebelión y desobediencia, en su rebelión en realidad no tienen tampoco la capacidad mental, la sabiduría, como para entender o reconocer su error, y por ende no tienen miedo de nada. Y como Yahweh toma su tiempo porque es misericordioso y espera que se arrepientan, ese tiempo ellos lo toman como: ve que nada me va a pasar, ve que estoy bien, ve que no estoy haciendo, bueno, de fijo saben que están haciendo malo, pero ve que el Todopoderoso no existe o que no me va a hacer nada, etcétera, etcétera. Sus casas están libres de temor, ningún azote de Elohim viene sobre ellos. Yahweh tiene misericordia, espera, y el azote llega cuando ya es el momento y no hay más tiempo que se le pueda dar. El justo tiene que pasar por pruebas para que pueda recibir la recompensa mayor. Sus toros engendran sin fallar, y sus vacas paren sin que su cría se malogre. Entonces dice, sus toros engendran sin fallar, ¿verdad? Incluso eso es una bendición de lo alto. Si los toros engendran o no engendran, viene de Yahweh. ¿Se acuerdan cuando Jacob hacía que las ovejas dieran ovejas manchadas cuando le tocaban a él las manchadas? O blancas cuando le tocaban las lisas. Lo mismo aquí, ¿verdad? Lo que está dando a entender. Pero lo sorprendente es que está hablando de los impíos. Sus toros engendran sin fallar, y hay gente justa sin toros. Toros se le murieron. Sus toros engendran sin fallar, y sus vacas paren sin que su cría se malogre. Salen sus pequeñuelos como en manada, sus hijos andan saltando. Saltan al son del tamboril y de la cítara, se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Sheol. ¿Verdad? Pero no saben, digamos aquí en lo que se está tomando en cuenta, Job está solo pensando en lo temporal, en la tierra, no está tomando en cuenta lo que le pasa al alma cuando llega al Seol, al lugar del Seol que va, ¿verdad? El fuego del infierno, en el caso del impío. Pero él está diciendo, ¿cómo es que murió y murió en paz? Porque esperaban en ese tiempo, digamos, viendo el Seol como algo general, ahí están los muertos nada más y punto. Pero en este mundo el impío, según ellos, debía pagar, y el justo recibía su recompensa en esta realidad. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, pese a que dicen a Elohim, apártate porque no queremos conocer tus caminos. Pese a que dicen a Elohim, ¿verdad? A pesar de eso, les sigue yendo bien en la vida. A pesar de eso, sus hijos súper saludables, todos prosperados, todo se multiplica. Pese a que dicen, a Elohim, apártate porque no queremos conocer tus caminos. Constantemente le están diciendo al Todopoderoso, no me interesa, no quiero, no, usted ni existe, usted es malo, usted esto, usted lo otro. Uy, la escritura no tiene sentido, uy, usted sí es tonto.
todas las estupideces que se le ocurre al hombre a veces decir. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? Vean qué bueno, porque como siempre digo, ¿verdad? ¿Quién representa a Yahushua? Entonces en ese aspecto, cuando entendemos que el quién representa al Mesías, entonces se puede ver esto como una pregunta retórica. Yahushua es el Todopoderoso para que lo sirvamos. Nosotros servimos a Yahweh el Todopoderoso a través de Yahushua. Él nos enseña cómo. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? También, ¿verdad? Importante solo la pregunta, sin tomar en cuenta esa interpretación que mencioné. Lo que pregunta Job, eventualmente se le responde, porque él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él aquí se está preguntando, ¿quién es el Todopoderoso para servirlo? Porque parece que el que yo servía no era, porque vea cómo estoy. Al menos en entendimiento, falto de. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Verdad? Puesto que, repito, está viendo la injusticia en ese momento en lo terrenal. Pero el bien de ellos no está en sus propias manos, ¿verdad? También, por si algo, estas dos preguntas van incluidas con el apártate porque no queremos conocer tus caminos, ¿verdad? Así son los impíos. Ellos dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? Se atreven a decir, ¿usted quién es? Imagínese el descaro de un ser humano, una creación que diga, ¿usted quién es, creador? ¿Qué se cree? Es sorprendente. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? Y en este caso, viéndolo como que son los impíos los que dicen eso, lo están diciendo como de una manera, ¿verdad?, en rebelión. Como decía, ¿quién es ese para que lo sirvamos? Pero es sorprendente que incluso cuando preguntan, si uno se los revela, lo rechazan. O sea, al final no están preguntando para saber, están preguntando para ofender. Como cuando uno habla con alguien, ay, ¿usted quién sirve? ¿Quién es ese poderoso? Y uno les dice, pero es para burlarse. Ajá, exacto. ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Verdad? Eso es lo que dice el impío. ¿Para qué voy a orar? ¿De qué me va a servir orar? Hablar al aire. Se consideran estúpidos. ¿Por qué? Porque no tienen fe alguna. Y para orar hay que tener fe. Hay que saber que alguien le está escuchando. Hay otros que tienen fe en el ídolo. Entonces oran con una fe errada. Eso no sería verdadera fe. Y eso es palabrería, como dice Yahushua, por si algo. Nadie los está escuchando. Entonces dice, apártate porque no queremos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Pero el bien de ellos no está en sus propias manos. Segundo. Queda un comentario, dice... Este verso interrumpe las palabras de Job y puede entenderse como objeción de los amigos de Job o como paréntesis destinado al lector, donde dice, pero el bien de ellos no está en sus propias manos, lejos esté de mí el consejo de los malvados. En realidad se puede ver como el mismo Job sin problema, no sé. Dice, pero el bien de ellos no está en sus propias manos. No se dan cuenta ellos, los impíos, que su salud no está en sus propias manos. Es Yahweh el que se las da, a pesar de que lo tratan como lo tratan, se revelan como se revelan, dicen lo que dicen. El bien de ellos no está en sus propias manos. Como ellos tienen plata, como han estado bien, piensan que tienen el control. Lejos esté de mí el consejo de los malvados, ¿verdad? Lejos esté de mí actuar como ellos, ser como ellos. ¿Cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada? Y viene sobre ellos su quebranto, y Elohim en su ira les reparte dolores. Son como la paja delante del viento, como el tamo que arrebata el torbellino. ¿Verdad? El viento es como la ruaj, el torbellino, un ruaj pero de juicio, de castigo. En contraste con el trigo, ellos son como paja o como tamo que va a ser llevado de esta tierra, quitado del mundo. Elohim guarda para los hijos de ellos su violencia.
Vean qué sorprendente. Y Yahweh guarda para los hijos de los impíos su violencia. Cuando Yahweh se va a poner violento, va a ser en el día de Yahweh, y lo está guardando para unos específicos. Y ni siquiera, ¿verdad? Es que ni siquiera lo dice como para ellos, es para sus hijos, para que vean el nivel del castigo, que fuerte, y por eso el cuidado que cada uno debería tener. Elohim guarda para los hijos de ellos su violencia, que también se puede decir como, ¿verdad? Se sabe que el que siembra, recoge. Depende de la semilla que usted siembre, eso es lo que va a recoger. Usted no puede poner un árbol de mangos y esperar que le dé naranjas, ¿verdad? Entonces, el hombre impío, el hombre violento está sembrando violencia. Está sembrando un montón de consecuencias espantosas en el futuro. Pero muchas veces los que llegan a cosechar eso son sus hijos. Por eso dice Yahweh guarda su violencia, que tampoco, o sea, no necesariamente se tiene que ver como la violencia de Yahweh, sino su propia violencia que ellos invirtieron, se las guarda para que después sus hijos las puedan tomar. Así como las bendiciones, Yahweh las guarda para dárselas a sus hijos también, si es que fue un hombre bendito. Elohim guarda para los hijos de ellos su violencia. Él le dará su merecido para que aprenda. Y sea como sea, ¿verdad? Porque uno dice, para que aprenda, no volverá, ¿verdad? Uno lo ve como que es rico, que aprenda. Pero en realidad, como decía ahora, es a través de esas cosas que uno llega a aprender, ¿verdad? A través de la experiencia. La idea en realidad es el aprendizaje de la humanidad. Ya sea que aprenda uno por ver lo que hizo el otro y lo que le pasó, o que aprenda ese cuando reencarna y rectifique. Él le dará su merecido para que aprenda. Verá con sus propios ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. La ira del Todopoderoso que va a ser derramada a través de las 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira que derrama Yahweh sobre la tierra en los últimos 3 años y medio. Verá con sus propios ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí? Cuando se haya cortado la cuenta de sus meses. ¿Se acuerdan lo que hablaba la vez pasada de que uno no puede alargar la vida porque ya tiene un número de años o días determinado, pero sí la puede acortar a través de la maldad? Si una persona está haciendo tanta maldad que puede dañar a otros, obviamente en toda maldad siempre se daña a otros, pero mi punto es más allá de lo que esos otros merecen o deben pasar, según lo que Yahweh les ha puesto de días de vida también. Entonces esa persona, por lo mala que es, no se le puede dejar vivir más de cierto tiempo. O sea, se le había puesto un límite, pero por ser tan malo se le descuentan 10 años, 15 años, 20 años, dependiendo de su maldad. Porque si quedara esos 15 años se llevaría un montón de gente más con él. Entonces, ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí cuando se haya cortado la cuenta de sus meses? Cuando le acortan ahí los meses de vida. ¿Enseñará a alguien a Elohim sabiduría? Cuando él es quien juzga a los que están elevados. ¿Verdad? Entonces Job, escuchando todo eso de los amigos, y él mismo dice, por más que yo esté así como estoy, entiendo que nadie puede juzgar a Yahweh. Él sabe cómo juzga a cada uno por más elevado que esté. ¿Enseñará a alguien a Elohim sabiduría cuando es él quien juzga a los que están elevados? Uno muere en la plenitud de su vigor, del todo próspero y en paz. Sus vasijas están llenas de leche y sus huesos rellenos de tuétano. Otro, en cambio, muere con el ánimo amargado, sin haber comido jamás con gusto. ¿Verdad? Qué sorprendente. Alguien que nunca haya disfrutado la vida en toda la vida, a la par de alguien todo lo contrario. Otro, en cambio, muere con el ánimo amargado sin haber comido jamás con gusto, pero ambos por igual yacerán en el polvo cubiertos de gusanos. Vean qué interesante, bendito Yahweh, cómo sigue él conectando siempre todos los estudios. ¿Cómo se parece esto a Eclesiastés?
Y la forma que está hablando en este capítulo en particular es puro Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque todos, el rico y el pobre, el sabio y el tonto, el necio, van a ir al mismo lugar, al polvo. Pero uno está tomando en cuenta que el alma va también al mismo lugar, en el Seol, pero hay dos partes diferentes, paraíso e infierno. Y ya eso cambia las cosas. Sin tomar en cuenta que eso solo es un lugar de espera, porque después viene un juicio final, donde van al reino de Yahweh o al lago de fuego. Y ahí estará la verdadera recompensa de todos los justos y el castigo de los impíos. Dice, pero ambos por igual yacerán en el polvo, cubiertos de gusanos. Yo conozco vuestros pensamientos. Curioso lo que dice Job de sus amigos, así como Yahweh dice del hombre, ¿verdad? Como si Job fuera una manifestación del Padre, puesto que representa al último. Yo conozco vuestros pensamientos y lo que en vuestra imaginación forjáis contra mí. Que eso es como Yahweh hablando, ¿verdad? Así como Yahweh diciéndole a los fariseos, yo sé lo que forjáis contra mí, porque cuando me manifieste me van a matar. Como Yahushua. Y ahora Job también diciéndolo, ¿verdad? Repito, como el último. Yo conozco vuestros pensamientos y lo que en vuestra imaginación forjáis contra mí. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y de la morada donde viven los malvados? La casa Nadiv. La casa del Nadiv. Dice, sí, como el príncipe que va a venir, ¿verdad? Recuerden, Yahushua vino como sacerdote, el último como príncipe. Por eso estaba buscando la palabra para ver cuál era, si era una de las que ya se usa. En este caso no, pero por el significado sí tiene relación. ¿Qué hay de la casa del príncipe, de la morada donde viven los malvados? ¿No habéis preguntado a los que pasan por el camino? ¿No habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción y que estará a salvo en el día de la ira. Voy a leerlo otra vez. ¿No habéis preguntado a los que pasan por el camino? ¿No habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción y que estará a salvo en el día de la ira. Es interesante que, ¿cómo lo pongo? A los peores de la humanidad, Yahweh los va a dejar para el puro final. Entre más tiempo pasa, peor el castigo, más fuerte la van a pasar. Entonces los peores van a ser castigados en el puro final. Mientras que algunos justos van a tener que morir antes para no tener que pasar por ese sufrimiento. Como Metushelach, ¿verdad? Matusalén y los demás que Yahweh les quitó la vida antes de que viniera el diluvio, para que los justos no pasaran por ese sufrimiento. Pero los impíos en esa situación pensarían, uy, vea, el justo se murió, uy, se murió el justo y nosotros seguimos fuertes. Y no saben que Yahweh les está guardando su vida para que sufran más, para que pasen por lo peor. ¿Sí me explico? Y por eso muchas veces en el tiempo de ira o tiempo de sufrimiento, los malos siguen en poder, mientras los justos caen. ¿Sí me explico? Porque todavía no se ha acabado y el que ríe de último ríe mejor. En este caso, el que sufre de último sufre mejor. Entonces, dice, ¿no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción y que estará salvo en el día de la ira? ¿Quién le denunciará en su casa su camino? Perdón, en su cara. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Por lo que él hizo, ¿quién le dará su merecido? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién es el que revelará todo? ¿Quién es el que le dará el merecido? Yahushua. Lo llevarán al cementerio y velarán sobre su túmulo. Y velarán sobre su túmulo. Los terrones del valle le serán dulces. En pos de él desfila todo el mundo, y antes de él una muchedumbre incontable. Cuán vano es el consuelo que me dais. Vuestras respuestas son pura falacia. Ahora le está diciendo a los amigos, todo lo que usted me está diciendo, basura. ¿Por qué? Porque no se aplicaba a la vida de Job. Como les digo, por un lado es sabio, por otro no. Por el de Job no, por eso les dice lo que les dice. Exacto. Ah, bueno, sí, buen punto, ¿verdad? La mezcla de verdad con mentira. Recuerden que se dice que en este caso la falacia,
o la mentira que más alguien va a creer es aquella que tiene más cantidad de verdad. Entre más porcentaje de verdad tenga la mentira, más posibilidad de ser creída esa mentira. Y eso se aplica también con las doctrinas, ¿verdad? Tienen un montón de verdad, pero le agregan un poco de mentira, ya es otra doctrina, pero mucha gente la cree, porque algunas cosas tienen sentido. Cuán vano es el consuelo que me dais, vuestras respuestas son pura falacia. ¿Verdad? Entonces son verdades que no se aplican a él, por ende terminan siendo falacias. Y ahí termina el capítulo. Vamos a ver preguntas. Tengo esto aquí para acordarme. Cuando leamos Crónicas, tengo que contar algo. ¿Se acuerda de la edad? 25 y ese cambio. Para que me acuerden. No me voy a acordar. Ajá. Así es, Harold. Vamos a ver. Dice una pregunta, ¿cuándo inicia el año? Entiendo que es el primer miércoles después del 20. Si el 19 es miércoles, se espera hasta... Exacto. Así es. Dice aquí... Sí, así es, Daniel. Dice Salmo 37, 16 al 20, me pone Michael. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Así es. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Yahweh. Conoce Yahweh los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo de dificultad y en los días de hambre serán saciados. Bendito sea. Mas los impíos perecerán, los enemigos de Yahweh serán consumidos, como la grasa de los carneros se disiparán como el humo. Alegro muchísimo, Harold, bendito Yahweh. Dice, yo siento que el mal que le llegará al impío es como una enfermedad silenciosa. Al momento se va desarrollando y la persona se ve sana, pero por los malos hábitos la persona irresponsable no se cuida, no se da cuenta que está desarrollando. Esto pasa aún teniendo ciertos síntomas, pero ya en un momento llega a ser el mal tan fulminante que ya nada se puede hacer. Así es. De hecho, la misma maldad, eso es lo que hace, ¿verdad? Solo el hacer malas obras va haciendo que todo se vaya carcomiendo poco a poco desde adentro. Dice aquí, como me dice una cristiana, qué hermoso saber lo que me transmitís, pero mejor me quedo así como se enseñó de los griegos. Lo importante es estar atentos a la mentira que viene. Proverbios 13, 20 al 22. El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. El mal persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Así es. Sí, buen punto. Rahab, que me pone, si no podemos alargar la vida y el quinto mandamiento dice honra a tu padre y madre para que tengas una larga vida, eso ya está por predestinación. Exacto, eso sería porque ya Yahweh sabe que la persona va a honrar a padre y madre y por ende le va a dar una larga vida, entonces ya estaría determinado desde antes, va a honrar a padre y madre, le va a dar una larga vida. Lo que se entiende desde nuestro punto de vista es que esa larga vida que tuvo X persona habría sido por honrar a padre y madre durante su vida.
Bueno, ese es un buen punto. Pero de hecho, ahora que lo menciona, se puede ver como algo que la escritura pone como que normalmente se sale de la regla, por decirlo así. ¿Verdad? Por algo lo pone así. Ajá. El de Ezequías, que estaba enfermo y le agrega 15 años. Pero recuerdan que, digamos, volvemos a lo mismo, eso puede ser como que Yahweh ya lo tenía pensado, como diciendo, si se arrepiente le doy el tiempo que tenía, pero si no se arrepiente va a tener que cortarlo antes. Entonces él ora, le pide al Padre ayuda y le da. Y bueno, y ni siquiera arrepentimiento, sino solicita, y digo porque no es como que se mencione que por algún pecado le estaba pasando por eso, por si algo, ¿verdad? No quiero que se diga que dije que Ezequías pecó. Pero sí, ese es un buen punto, ahí Yahweh le agrega años, pero recuerdan cómo eso en el judaísmo se interpreta, no necesariamente como que le estaba agregando años, sino como que en ese momento fue que Yahweh hizo un cambio a la humanidad, porque antes de eso la gente se enfermaba y se moría. A partir de ese momento ya la gente se iba a poder recuperar de la enfermedad. Entonces quedó marcado con ese momento en el que él estaba enfermo, se iba a morir, pero por orar Yahweh le agrega ese tiempo de vida que que ellos no se esperaban. Pero sí es un buen punto. O sea, o sea, sí, la respuesta sería casi que es trampa, yo sé, pero como Yahweh ya sabe, y él es el que marca cuánto la persona va a vivir, y él sabe las obras de cada persona, entonces dice, ok, ya lo tenía terminado, pero eso es de acuerdo a las obras de la persona. Entonces se espera que la persona entre en oración para decirle, te agregué 15 años. O se espera que, honraste padre y madre, ok, por eso vas a vivir tanto. Lázaro, que ya estaba muerto, pero se le devuelve la vida. Obviamente eso era parte del plan para mostrar otro montón de detalles, pero sí, es alguien más al que se le puede decir que se le agregaron años de vida. Sí, por eso, Iñaki, o sea, como le digo, es que depende de la perspectiva. Si lo vemos como desde el punto de vista del hombre, el hombre no hay nada que pueda hacer para añadir años de vida. Lo único que puede hacer para añadir años de vida es cumplir los mandamientos. Para eso están los mandamientos. Entonces al final es algo que Yahweh está haciendo y que él ya tenía determinado. Por eso es como lo de la predestinación en contra del libre albedrío. La gente dice, no hay libre albedrío porque hay predestinación. No, las dos funcionan simplemente desde dos perspectivas diferentes. Entonces, cuando he dicho que no puede agregar años, es dando a entender por el hecho de que Yahweh es el que lo determina, y nadie puede decir, es que hice mucho ejercicio, entonces tengo 2 años extra. Es que he dormido siempre 8 horas todos los días, entonces tengo 15 años extra. Mentira. Y ese es el punto al que quiero dar a entender. Pero si el hombre peca, de fijo va a cortar los días que ya Yahweh le había determinado. Desde el punto de vista de que Yahweh todo lo sabe, entonces, como él sabe, él determina el tiempo. Desde el punto de vista que el hombre no sabe, le toca cumplir los mandamientos para que se le alargue la vida. Ese es el punto. Entonces, espero se entienda y no... o sea, porque sí, si se malinterpreta se puede ver como contradicción esos versos o esa historia, lo que acabamos de hablar de Ezequías y demás. El decidir si alguien vive o no, exacto, ese es el punto que quiero dar a entender. Es Yahweh el que decide cuánto la persona va a vivir. El hombre no puede añadirse años, pero por sus malas obras sí puede cortarse. ¿Ah? Ajá, no se puede añadir ni un codo, ¿verdad? Ni cambiar el pelo, bueno, con tintes, pues sí, pero así a la puro pensamiento, ¿verdad? Las canas otra vez negras, sí. Sí, ese es el punto del que he querido dar a entender en todo momento, por si algo, pero sí, claramente hay versos donde habla de cómo Yahweh es bueno y por misericordia hace que una persona viva más. Mi punto en todo momento, y lo repito ya como 1000 veces, es que ya Yahweh sabía que él iba a hacer eso desde un principio, entonces ya tenía determinado esa cantidad de años para esa persona. Bueno, y al final termina siendo lo mismo en los dos lados, porque igualmente Yahweh sabría, a esa persona yo le iba a dar tantos años, pero lo va a tener que cortar 20. Entonces desde un principio ya sabía que le iba a cortar 20, pero ahí está la clave de que había dicho, hubiese tenido tantos años si no hubiera sido por esos pecados. Y ese es mi enfoque cuando he dicho ese punto. Dice aquí, el día de la ira se dará luego de 1000 años que estemos reinando en la tierra, aproximadamente en la mitad de la era de Acuario. No, el día de la ira son los 1000 años. Primero que todo, esos 1000 años empiezan con unos pocos años. Con unos pocos años de sufrimiento para las naciones. Después Satanás va a ser echado en el abismo. La bestia y el falso profeta van a ser echados en el lago de fuego.
Em, Ahí va a haber todavía gente en el infierno, como dije, otros en el lago de fuego, durante esos 1000 años. Entonces van a estar 1000 años pasando la ira de Yahweh, porque van a estar sufriendo en ese lugar. Nosotros vamos a estar bien en la tierra, reinando por 1000 años. Cuando se acaban los 1000 años, Satanás va a ser liberado por un momento, porque es como cuando se acaba el Shabbat, ya empieza la semana otra vez, y ya empieza a sentirse feo, ¿verdad? Entonces va a ser soltado Satanás para engañar a las naciones el domingo. Y va a hacer que todas las naciones se levanten y vengan contra nosotros, pero Yahweh los va a destruir con fuego del cielo, y ahí empieza el juicio final. Dice, cuando la gente según buena muere temprano, es para librarse de algo que quizás sea malo para esa persona, y si Yahweh ya supiera que él podía pecar después y lo está librando, también es otra forma de verlo, claro. O sea, como he dicho, así como una persona con mucha plata puede caer en demasiado pecado, entonces Yahweh no le da tanta plata para evitar que haga tanto pecado. De la misma manera puede Yahweh hacer que una persona muera antes de cometer un pecado muy grave para que no se tenga que llevar tanta culpa. Y es de ahí donde hay que entender que todas las cosas son para bien, incluso lo más feo que uno se puede imaginar. Si la persona ama a Yahweh, es para bien. Exacto, Michael, buen punto. Dice, es parecido a cuando se habla del nombre escrito en el libro de la vida. El nombre no se escribe, se van borrando según sus obras y decisiones, ¿no? Así es. O sea, por algo Yahweh dice, no sea que su nombre sea borrado. Entonces ahí estaba el nombre, pero se puede borrar. Ahora, en cierta manera también se puede interpretar como el plan de Yahweh, el propósito de Yahweh era que todos se salvaran. Entonces los puso a todos. Después empezó nada más a borrar nombres. Dependiendo de las decisiones de cada uno. Pero eso, repito, depende de la perspectiva, si en el tiempo o en la eternidad. Porque en la eternidad está todo siempre lo mismo. En el tiempo, escribe y borre. Dice, y como hay personas con más de 70 años o más y son tan malas y aún siguen haciendo maldades, ¿eso a qué se debería? En el sentido de la misericordia, que Yahweh les está dando tiempo para que se arrepientan. Porque recuerden que este mundo es el de la prueba. Y hasta que se pase esta prueba en este mundo, uno puede entrar al otro mundo. O queda descartado del otro mundo, ya cuando se le acabaron la oportunidad de pruebas. Pero la cantidad de pruebas que tenía para pasar en esta vida. Entonces, Yahweh sabe que el impío, si lo descarta, ya lo descartó para la vida eterna. Entonces, en la realidad temporal le da bastante tiempo, que para uno a veces es demasiado, porque uno está en el tiempo también. También recuerden que una cosa es, la escritura dice que Yahweh al que ama castiga. También la escritura dice que Yahweh amó a Jacob y aborreció a Esaú. Eso quiere decir que a Esaú no lo castiga como tal, porque el castigo se le da a un hijo o a alguien que está bajo la tutela de uno. Los otros vienen siendo como venganza, ¿verdad? Por sus maldades y demás. Entonces, muchos malos les va bien en la vida porque Yahweh no los castiga, porque no son sus hijos. Son hijos de Satanás y Satanás no educa a sus hijos. La escritura dice que el padre que no corrige a su hijo lo abomina. Satanás abomina a sus hijos, entonces no los corrige. Por eso les va en este mundo súper bien según las apariencias. ¿Sí me explico? Entonces, Yahweh no va a ir a castigar al impío desde el punto de vista de la misericordia porque está esperando que se arrepientan. Y desde el punto de vista que no son sus hijos, no le toca a él.